La PS Vita fue un bello desastre, uno que aún lamento. Afortunadamente la comunidad se encargó de darle una segunda vida metiéndole mano y sacando todo el potencial, pero ya hablamos de eso en otro espacio. Hoy quiero que hablemos de los ports. Siempre me ha fascinado cuando un título que está hecho para consolas de sobremesa termina en una portátil casi intacto, y uno de esos casos fue el de The Amazing Spider-Man. Desarrollado originalmente por Vinox y como uno de esos juegos dentro del acuerdo de Activision, este nos contaba una especie de secuela de la primera película. Uno que de hecho es mucho mejor en historia que la segunda película, de verdad. ¿De qué estamos hablando? A ver, en cualquier otro sistema me gusta, incluso más que la secuela del videojuego, a pesar de que tomaron muchas ideas de la saga de Arkham, pero supieron mezclarlas bien con lo que el estudio ya había trabajado con Shattered Dimensions. Y aunque el resultado no es tan increíble, estaba muy entretenido. Personalmente me gusta mucho la historia que lleva a Peter a límites curiosos, y siempre me pareció genial cuando el personaje pierde sus poderes y este aún así hace frente a los problemas incluso sabiendo que lo van a asesinar. Bro, qué buena secuencia de verdad. Encapsula mucho de lo que nos gusta del personaje y está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de ayudar a los demás. Es muy bello. Es cierto que nunca me gustó que Oscorp fuera el responsable de todo lo que sucedía porque el relato se volvía muy predecible, pero el concepto de algunos villanos estaba bueno. Por ejemplo, el de Scorpion o Rhino, que ya de perdidas es mucho mejor que el que presentaron en Kraven. Con los años, los videojuegos del personaje sabemos que han mejorado mucho, y qué bueno, pero qué lindos recuerdos me trae el de The Amazing Spider-Man. Lo terminé al 100% en Xbox 360, y aunque hoy me cuesta mucho disfrutarlo porque he crecido y probado muchas otras cosas desde entonces, siempre apreciaré el esfuerzo del estudio con este juego. El combate o el sigilo eran lo mío. Personalmente me gustaba llegarle a los enemigos desde los techos. Hasta tuvo un par de DLCs interesantes que te permitieron jugar con Rhino, Lizard y hasta Stan Lee. Sobra decir que no hay forma legal de conseguir esos contenidos actualmente. Y estaba el tema de los cómics, podías desbloquearlos y te permitía leerlos con un lector bastante cómodo. Más títulos del personaje deberían hacer esto. Normalmente se quedan en dejarte las portadas y una descripción y ya está. Bueno, pues un año después de que llegó esto a tiendas, decidieron lanzar un curioso port para la PlayStation Vita. La portátil de Sony que sabemos no tuvo los resultados que estaban esperando. Afortunadamente la gente se ha encargado de darle una segunda vida, pero de manera oficial para Sony está muerta. La idea fue traspasar, ¿qué les gusta?, el 80% de la experiencia a la pequeña máquina de PlayStation. Para empezar, este chiquitín tiene una resolución mucho más baja por cuestiones obvias, aunque la pantalla OLED de la versión FAT, que es la que yo tengo, hace que se vea muy bien. Pero cuando lo sacas de ahí para un video como este, Dios, qué horror. Se nota brutal la diferencia y yo personalmente lo remarco más porque me tocó jugar todas las versiones para un viejo video, que es suplicio. Sin embargo, siempre me he sentido fascinado con el cómo comprenden las limitantes de cada uno de estos aparatos para tratar de meter un videojuego tan grande como este en una portátil de este tamaño. Aunque la versión de PS Vita presenta algunos conflictos que hasta la fecha me parecen muy curiosos. El título inicia como todos los demás. Está la fuga de los villanos de los laboratorios de Oscorp. Peter es el encargado de detenerlos porque el COVID anda por todos lados. Nada realmente especial. De hecho, el primer nivel te corre bastante bien. Parece que te encontrarás con un port bastante bueno, justificando el bajón de texturas y resolución, hasta que sales al mundo abierto. Y notarás luego de unos 5 segundos jugando que esto está mal. Comprendo perfectamente por qué intentaron esto en primer lugar. Digo, la PSP también tuvo juegos donde explorarás Nueva York, incluso uno del Hombre Araña, pero con este el salto ya era tan grande que meterlo como si nada en la Vita fue avaricia. Como mencioné anteriormente, el juego tiene 3 apartados principales: mundo abierto, combate y sigilo. Bueno, pues encontraron la manera en la que todos estos salen mal. Andar por la ciudad es realmente extraño porque vemos unos bajones de frames considerables. Uno esperaría mínimo unos 30, con algunos tirones a 25, pero el título hace lo impensable: bajar a menos de 20. Y a ver, sabemos que balancearse es muy importante para el personaje de Spider-Man, pero en este título es una mecánica fundamental porque estamos de aquí para allá deteniendo crímenes y completando un montón de side quests.
O sea, para este punto yo habría comprendido que se fueran por lo que hicieron con la Nintendo 3DS, que solo incluyeran las misiones de la campaña y omitieran completamente el mundo abierto, porque el resultado es de lo más terrible de verdad. Ahora, si bien no es mi apartado favorito, no negaré que es divertido balancearte, aunque a veces no puedo distinguir nada porque a más de 2 metros delante de mí hay un popping horrible que parece una broma, pero no. Y hablando de las misiones en interiores, el rendimiento es ligeramente mejor, pero no exageremos. Si te encuentras con 2 o 3 enemigos, la cosa empieza a tener problemas y dar algunos tirones. Lo cual me parece extraño porque es lo que haces durante el 60% del juego, pelear. También cuando realizan este tipo de ports, como por ejemplo el de Mortal Kombat, acostumbran a meterte el contenido extra, DLCs y demás para al menos incentivar la compra. Ya sabes, por eso de que es una versión que normalmente tarda en llegar. Y en esta no sucedió eso, al contrario, es una versión incompleta en muchos sentidos. Y no me refiero precisamente a los DLCs, que no están ni Stan Lee, Rhino o Lizard. Me refiero a algunas secundarias que ya venían incluidas dentro del título base. En la versión original contábamos con 2 misiones secundarias que estaban buenas. Tenías tu revancha contra Rhino en una planta eléctrica y en otra tenías que regresar a las alcantarillas para salvar al alcalde de la iguana. Y aquí no existen. Quiero suponer que les ganó la ambición y sobreestimaron a la consola de sobremesa. Es poderosa para la época y claro que podía recibir títulos de sus hermanos de sobremesa, pero también hay que fijarse qué tipo de cosa metes ahí. Se nota que la Vita no se llevaba muy bien con experiencias que requirieran demasiada velocidad, especialmente las que fueron creadas para sistemas con más poder. Y sí, a Spider-Man desgraciadamente le tocó esto, pero... a ver, no voy a negar que terminé este juego varias veces. Me tocó llevarlo al hospital cuando tuve un familiar internado y Dios, qué mágicos son los ports en consolas como esta, al menos para ese tipo de situaciones. Por eso es que conecté tanto con la Nintendo Switch desde el principio, ¿saben? The Amazing Spider-Man podrá no ser un gran juego o el mejor port, pero fue de esos títulos que me ayudaron más en temas personales. Aún con los bajones de frames, adoré con el alma balancearme en este juego, poder combatir, hacer sigilo. De esa época en la que éramos tan felices con muy poco y no nos dábamos cuenta. Ahora no lo voy a negar, me cuesta mucho volver a jugarlo. Me he vuelto un poco más exigente en cuestiones a rendimiento y aunque admito que meter un juego de este tamaño en una máquina como esta debió ser interesante para el estudio, tampoco voy a ignorar que es una forma obsoleta de probar esta experiencia, si es que alguien está interesado porque el juego de por sí ya se siente viejo. Sin embargo, les voy a hacer una recomendación personal. Si por pura casualidad lo tienes por ahí entre tus curiosidades, guárdalo bien porque es de esos perdidos de Activision. Veo complicado que lo relancen y el de PC Vita en especial, porque bajita la mano no cuestan lo mismo que otros juegos usados. Aunque también está la siempre confiable copia de respaldo. Aún así me gustaría saber qué opinas. Viéndolo en retrospectiva, a Spidey no le ha ido tan bien en portátiles. Si acaso el que salió para celulares estaba interesante, pero tanto los de PSP como este de Vita dejaron mucho que desear en retrospectiva. Sin duda Insomniac dejó la propiedad en muy buen estado y qué bueno que se ha reparado los últimos años. Si lo probaste, deja tus opiniones en los comentarios y si tienes curiosidad por cómo eran el resto de versiones, puedes mirar este otro video donde las exploro a fondo y las comparo por completo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.